mañana con 11 minutos y a esta hora nos trasladamos de inmediato al anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo, donde se ha dado inicio ya a la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales referida a 5 denuncias acumuladas formuladas contra el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos en su calidad de ex fiscal de la Nación y también del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Veamos. Real, tipificados en los artículos 317 y 405 respectivamente del Código Penal. Pasamos a la denuncia constitucional número 270. Sí. Bueno, hacemos una corrección aquí por error de tipeo. En cuanto a las audiencias, estamos hablando de las audiencias de las denuncias constitucionales número 243, 248, 270, 285 y 288. Hecha la observación, continuamos entonces con la denuncia constitucional número 270. Formulada por el Procurador Público Amado Enco Tirado y hecha suya por los congresistas Gino Costa Santolaya, Patricia Donaire Pasquel, Wilber Rosas Beltrán, Sonia Echevarría Guamán, Jorge Meléndez Celis, Richard Arce Cáceres, Gloria Montenegro Figueroa y Edmundo del Águila Herrera, contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos por la comisión del delito de organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Pasamos a la cuarta denuncia, la denuncia constitucional número 285, formulada por los congresistas Maritza Glave Remy, Katia Gilboño Condeso, Alberto Quintanilla Chacón y Manuel Dagmer Ego Aguirre, contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos por infracción de los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución Política. La quinta denuncia es la denuncia constitucional número 288, formulada por el congresista Gino Costa Santolaya contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos por la supuesta infracción de los artículos 39, 44, 139, inciso 3, y el 158 y 159, inciso 2, de la Constitución Política y por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405, respectivamente, del Código Penal. Se va entonces a proceder a verificar el quórum para el inicio de la audiencia. Cabe referir que el quórum para la realización de la presente audiencia es de 9 congresistas. Verificado según la lista que ya se leyó, entonces vamos a continuar porque contamos con el quórum correspondiente. Paso seguido, suspendemos brevemente la sesión para permitir el ingreso de los denunciados, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas y los abogados que lo patrocinan. Se suspende la sesión para traer a los invitados. Bien, se ha suspendido por unos breves instantes esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está siendo conducida por el congresista César Vázquez en reemplazo del congresista César Antonio Segura Izquierdo, quien se encuentra con licencia médica, licencia de salud. Entonces el vicepresidente ha asumido la conducción de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es decir, el congresista César Vázquez. Se trata de la audiencia de denuncias constitucionales números 243, 248, 270, 285 y 288 acumuladas. En total, 5 denuncias constitucionales formuladas contra el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos en su calidad de ex fiscal de la Nación y el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, también incluido en estas denuncias. Hay que señalar que se ha suspendido por breves instantes esta sesión próxima a la audiencia que se va a llevar a cabo y se encuentran ya presentes en el anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo los integrantes
de manera multipartidaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estamos a la espera de que ingrese a este recinto parlamentario el exfiscal de la Nación y fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, para poder reanudar la sesión y proceder con la audiencia correspondiente de las 5 denuncias antes mencionadas. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. En unos instantes más, como lo señalábamos, se va a reanudar esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se encuentran ya presentes sus miembros, integrantes de todas las bancadas políticas, como corresponde. Conduce esta sesión y ha suspendido por breves momentos el congresista César Segura, mejor dicho, en reemplazo de él, el vicepresidente César Vaz, toda vez que se encuentra con licencia médica. Continuamos a la espera de la reanudación de esta sesión en el anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. Se va quedando todo listo. Están viendo dónde se va a ubicar precisamente el exfiscal de la Nación y fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo. Hay que señalar que se incluyen en estas 5 denuncias constitucionales también al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Ingresan precisamente las personas involucradas en estos casos, saludan a los miembros de la comisión y a los integrantes, por supuesto, empezando por el ahora presidente. El vicepresidente ha asumido la presidencia en reemplazo del congresista César Segura por encontrarse delicado de salud. Luego del saludo protocolar correspondiente a todos los integrantes, se va a ubicar ya el lugar del fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, ex fiscal de la Nación, acompañado de abogados o asesores, y se va a retomar esta sesión ya en una audiencia sobre estas 5 denuncias constitucionales. Bien, Congreso Televisión en vivo, sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nueve de la mañana con 19 minutos. Ya instalados los involucrados en el tema de esta... Reanudamos la sesión. Denuncias, se reanuda la sesión. Damos la bienvenida a las personas que acaban de ingresar, el fiscal Chávarri, el fiscal Gálvez y a sus abogados, haciendo mención que el doctor Gonzalo Chávarri ha designado 2 abogados que ha acreditado oportunamente para esta sesión, que son el doctor Julio Rodríguez y el doctor Mesías Ramírez. Y por parte del fiscal Tomás Gálvez ha designado al doctor Allen Rodas, quienes se encuentran presentes en esta sesión. Entonces, al haber reanudado la sesión, la presidencia procede a dar lectura a los incisos D3 y D4 del reglamento del Congreso de la República referidos al desarrollo de la audiencia. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso D, literal D3. En la fecha y hora establecidos se realizará la audiencia con la asistencia de la mitad más 1 del número legal de los miembros de la subcomisión. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En el caso de que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, este podrá designar un fiscal que intervenga en la audiencia. Literal D4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Es pública en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución política. Es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciantes manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma.
El presidente de la subcomisión da inicio a la audiencia dejando constancia de la presidencia de los demás miembros de la subcomisión y de las inasistencias por licencias. Seguidamente, el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que expongan sus correspondientes descargos. Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica al presidente de la subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. En todo momento, las partes se dirigirán al presidente de la subcomisión, no estando permitido el debate directo entre los mismos. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciado y al denunciante. La presidencia, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del inciso D4 del reglamento del Congreso, consulta a los denunciados para que manifiesten su conformidad con que la sesión sea pública o reservada, pues la denuncia versa sobre delitos de función. Señores denunciados, prefieren que la denuncia sea pública o reservada. Perdón, la audiencia. Sí, con el fiscal supremo Tomás Gálvez. En realidad, los temas que se pueden tratar en la denuncia que incluye a mi persona, hay una parte que es estrictamente personal e íntima de un testigo, que no veo que no ha venido, Walter Delgado. Entonces, si se trata de ese tema, que es totalmente íntimo, creo que tiene que ser privado en ese momento. De lo contrario, si no se trata de ese punto porque no está directamente comprendido en estas denuncias, tendría que ser, desde mi perspectiva, público. Muy bien, le damos el uso de la palabra para que responda a la pregunta al fiscal Pedro Chávez. En lo que a mí respecta, considero que debe ser pública. Muy bien, entonces, con la salvedad que ha hecho mención el fiscal Tomás Gálvez, se acepta entonces su pedido y proseguimos con la audiencia, teniendo en cuenta que en el momento que se trate el punto que usted ha mencionado, se procede a hacerla reservada. Congresista Velázquez, pidió usted el uso de la palabra, se le concede. Sí, presidente, yo quisiera hacer una precisión. El Pleno de la Comisión Permanente autorizó la acumulación de estas 5 denuncias constitucionales y estamos, como no hay un desarrollo reglamentario, por analogía estamos tomando lo que establece el artículo 84 del Código Procesal Civil. Estamos ante una acumulación de procesos. Si bien es cierto que el informe hecho por el instructor de estas acumulaciones, que es el congresista Juan Cheput, ha hecho un prolijo trabajo de determinación de hechos y pertinencia de las pruebas, lo que tiene que quedar muy claro es que cuando se hace un proceso de acumulación de acciones, supone que ya estamos ante un solo proceso y vamos a estar ante un solo pronunciamiento, porque el cuerpo del informe, conforme han hecho determinación de hechos por cada una de las denuncias constitucionales, y quiero que quede constancia de eso, y me gustaría que el instructor pudiera explicarnos, porque ese tiene que ser el sentido del proceso de acumulación. Ya, quería dejar constancia de eso, señor presidente, nada más. Muy bien, congresista Velázquez. Me pide el uso de la palabra el congresista Cheput. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que dice el congresista Javier Velázquez es pertinente. Son distintas fases de un solo proceso. Es decir, nosotros tenemos que determinar la pertinencia de las pruebas por cada una de las fases, entendiendo a ellas como cada una de las denuncias. Pero luego, cuando se haga el informe, obviamente va a haber la acumulación que ha señalado el congresista Javier Velázquez, lo cual me parece oportuno, porque permite aclarar cuál es el sentido del trabajo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Hechas las aclaraciones, entonces continuamos con la sesión. La presidencia
Otorga el uso de la palabra a los congresistas denunciantes de las denuncias constitucionales número 243, 248, 270, 285 y 288 acumuladas, hasta por un tiempo de 5 minutos a cada denunciante. Los que de considerar insuficientes pueden ser ampliados por la presidencia a su solicitud. La presidencia consulta a los congresistas que han formulado las denuncias constitucionales número 243, 270 y 285 si van a intervenir uno por uno o designarán a un representante para que lo sustente. Están a ver los de las denuncias 243, 270 y 285. Ya. La 243 no está aquí presente los denunciantes, congresista Maritza García Jiménez y Leder Robles Uribe. Y de igual forma, la denuncia constitucional 248, la congresista Gloria Montenegro tampoco está presente. Y en cuanto a la denuncia constitucional 270, tenemos 8 congresistas denunciantes, de los cuales se encuentra solamente el congresista Gino Costa Santolaya. Es el único entonces que tendría la opción a debatir en representación de los demás. Y en cuanto a la denuncia 285 está el congresista Alberto Quintanilla Chacón. Entonces, tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa Santolaya. Gracias, presidente. Saludo a los miembros de la mesa, a los integrantes de la comisión, a nuestros invitados y a sus abogados. Me corresponde brevemente hacer la presentación de la denuncia constitucional 270, que fue formulada por el Procurador Anticorrupción y que, no estando habilitado para denunciar constitucionalmente, fue hecha nuestra por un conjunto de congresistas, 8 en total, representando a una gran variedad de bancadas parlamentarias en el Congreso de la República, con excepción... Le interrumpo, congresista Chino. Siendo usted parte de los denunciantes de la denuncia constitucional 270 y la 288, le vamos a dar el doble de tiempo para que sustente las dos denuncias que están acumuladas. Sí, congresista, sí, Beteta tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente para dejar constancia, se supone que el haber acumulado significa que los denunciantes tenían que haberse puesto de acuerdo para que sea uno el encargado de hacer la sustentación de todas las denuncias constitucionales, ya que se está acumulando, tal conforme también fue una consulta del congresista Velázquez Quezquén y ratificado por el congresista Sheput, porque si vamos a empezar a desacumular, entonces mejor veamos denuncia por denuncia. No tendría sentido la acumulación si se va a manejar desde este punto de vista. Gracias, pues. Sí, por eso ya vale la aclaración, pero dada la primacía de la realidad, tenemos solamente acá uno que está aquí en representación de esas denuncias acumuladas y van a sustentar entonces ambas denuncias. El congresista Santolaya tiene uso de la palabra. Entonces quisiera preguntarle cuántos minutos tengo para la primera denuncia y cuántos para la segunda, por favor. Como están acumuladas, le vamos a dar 8 minutos y si usted considera adicional, nos solicita. Bueno, primero entonces haré la sustentación de la denuncia 270, que como he dicho fue presentada por el Procurador Anticorrupción y hecha nuestra, digamos, por 8 congresistas, en la medida en que no está habilitado para hacer denuncia constitucional el Procurador Anticorrupción. La denuncia que él hace es contra el señor Pedro Gonzalo Chávarri, ex fiscal de la Nación, que se encuentra presente con nosotros, por la presunción de pertenecer a una organización criminal, que es un delito tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Y por supuesto la pretensión de la denuncia es de que, considerando los elementos de convicción que existen, el Congreso proceda a aceptar la denuncia constitucional y levantarle el fuero al ex fiscal de la Nación, que como tal y como fiscal supremo actual está premunido de los derechos del antejuicio. Y por tanto, como digo, de lo que se trata en mi presentación es de presentar los elementos de convicción
que llevan a concluir de que hay elementos suficientes para que el señor Chávarri sea investigado por pertenencia a una organización criminal. A modo de antecedentes, referir que la investigación, la denuncia contra el señor Chávarri tiene que ver por la pertenencia a los Cuellos Blancos del Puerto, que es una organización criminal que es identificada en el curso de una investigación en el Callao a narcotraficantes de ese puerto. En el curso de las escuchas legales que tienen lugar, se identifica a un grupo de abogados, de empresarios y de funcionarios judiciales, fiscales e integrantes del Consejo Nacional de Magistratura que tendrían como propósito copar el sistema de justicia en beneficio de sus intereses criminales. Estos hechos fueron denunciados, estos hechos investigados en el Callao por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, fueron denunciados por el Procurador Anticorrupción ante el Fiscal de la Nación en julio del año pasado, inmediatamente que se hicieran públicos estos hechos. Muy poco después, el propio fiscal de la Nación de entonces, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, denunció constitucionalmente al Congreso ante algunos de los integrantes de esta organización, el señor Inostroza Pariachi, miembro entonces de la Corte Suprema de Justicia, y 4 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, ya desaparecidos. Esta denuncia formulada por el Procurador Anticorrupción ante la Fiscalía se tradujo en una denuncia del fiscal ante el Congreso de la República a estos 5 altos funcionarios. Pero ocurre que la denuncia constitucional del fiscal no contempló un delito importante por el que se les investigaba a los integrantes de esta organización, que era el de pertenecer precisamente a una organización criminal. Y por eso la denuncia del Procurador Anticorrupción que hemos hecho nuestra es una denuncia para poder investigar a los miembros, a los Cuellos Blancos y al propio señor Chávarri por pertenecer a esa organización criminal. El objeto de esta organización, señor presidente, señores miembros de la subcomisión, el objeto de esta organización es cometer un conjunto de actividades ilícitas, favorecer el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales amigos por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, direccionar las investigaciones del Ministerio Público para favorecer a amigos, entre comillas, y direccionar los procesos judiciales a cargo del Poder Judicial también para favorecer a personas amigas. Hay que recordar que para el investigado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, los Cuellos Blancos no favorecen a los mejores, sino que favorecen a los mejores amigos. El organigrama de los Cuellos Blancos lo tengo acá, lamentablemente no tenemos un ecran lo suficientemente grande como para que los presentes puedan visualizar, pero las fiscales que investigan el caso, después de haber escuchado audios como resultado de escuchas legales durante varios meses y teniendo como colaboradores o en proceso de acceder al estatus de colaboradores eficaces a 3 integrantes de esta supuesta organización criminal, concluyeron que la misma estaba presuntamente integrada por 5 fiscales de la Corte Suprema de Justicia, el más importante de ellos, el señor Inostroza Pariachi, hoy prófugo de la justicia peruana y en proceso de extradición, quien era y es el sospechoso de dirigir esa organización criminal. También la integrarían 3 fiscales supremos, entre ellos el señor Chávarri y el señor Gálvez, que se encuentran acá, y 4 miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, así como profesionales y empresarios como Antonio Camayo, Mario Mendoza y el señor José Luis Cabaza. ¿Cuáles son los fundamentos, presidente, para señalar
que es importante que el Congreso proceda a levantar la protección constitucional que tiene el señor Chávarri y sea sometido a una investigación en regla como la que corresponde a un alto funcionario. En primer lugar, su estrecha relación con el jefe de la organización, de la supuesta organización criminal, el señor Inostroza Pariachi. El señor Chávarri y el señor Inostroza han reconocido una larga amistad de 40 años. Esa amistad se estrechó cuando ambos compartieron cargos directivos en la Academia Nacional de la Magistratura, siendo, cuando estallaron estos hechos, el señor Chávarri presidente de la Academia Nacional de la Magistratura y el señor Inostroza vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura. Entonces, en primer lugar vamos a exponer los elementos de convicción que tienen que ver con la relación entre ellos. En segundo lugar, el apoyo otorgado por esta presunta organización criminal a la ratificación irregular del señor Chávarri por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ocurrida en julio del año pasado, pocas semanas antes de que asumiera su cargo de fiscal de la Nación. En tercer lugar, el apoyo de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos en la elección del señor Chávarri como fiscal de la Nación. Y en cuarto lugar, el apoyo del señor Chávarri a la supuesta organización criminal Cuellos Blancos. En relación con el primer fundamento de hecho, que es la estrecha relación entre el señor Inostroza Pariachi y el señor Chávarri Vallejos. Como decía, es una amistad que ambos reconocen ser antigua, de alrededor de 40 años, amistad que se fortalece en la Academia Nacional de la Magistratura, donde ambos tenían funciones directivas, y donde además le anuncia en uno de los audios el señor Chávarri al señor Inostroza que piensa dejarlo al señor Inostroza al frente de la Academia Nacional de la Magistratura, a pesar que esta es una decisión que obviamente le correspondía tomar al Consejo Directivo. La afirmación del señor Chávarri se hace en el entendido de que precisamente la organización criminal tiene una mayoría en el Consejo Directivo que le permite asegurar que ante la salida del señor Chávarri, quien lo va a suceder es el señor Inostroza, jefe, supuesto jefe, o mejor dicho, jefe de esta supuesta organización criminal. Y en tercer lugar, el otro elemento de convicción sobre este primer fundamento de hecho tiene que ver con el grado de amistad y confianza que existe entre los dos, que llega al punto de que el señor Inostroza lo llama al señor Chávarri a pedirle, a solicitarle, casi ordenarle, que le proporcione copias de unas resoluciones de archivamiento de los procesos judiciales por enriquecimiento ilícito en contra del señor Inostroza en la Fiscalía para que él pudiera tramitar su visa ante los Estados Unidos. Entonces, en la presentación que tengo están, digamos, la parte de los audios que dan cuenta de lo que he señalado. Y yo no sé si tengo el tiempo, presidente, como para entrar en cada uno de estos detalles, pero aquí tengo, digamos, los elementos que permiten fundamentar lo que estoy diciendo. Le queda un minuto para completar los 8, pero le podríamos dar una ampliación que obviamente no pase los 5 minutos, por favor. Presidente, me parece, honestamente, estoy tratando de avanzar lo más rápido, pero concluyan. Yo no voy a terminar. Yo no sé si usted tiene un interés serio de abordar este tema. De lo contrario, si no vamos a discutir por favor, con seriedad y con tiempo adecuado las evidencias, entonces esto va a ser una broma. Entiendo su incomodidad, pero no es necesario hacer aseveraciones que no van con la realidad. Le vamos a dar el tiempo que usted considere. Por supuesto. Entonces, el primer elemento de convicción tiene que ver con el ofrecimiento que le hace el señor Chávarri al señor Inostroza de que él, digamos, va a tomar la posta en la Academia Nacional de la Magistratura, y acá tengo, digamos, la transcripción de esa parte del audio grabado el 13 de febrero del año 2018, presidente, y no voy a leerlo, simplemente hacer referencia que ahí tengo, digamos, el fundamento, digamos, de este elemento de convicción. Segundo elemento de convicción tiene que ver con el audio de la conversación entre el señor Inostroza y Chávarri referido al pedido de los antecedentes del señor Inostroza en la Fiscalía para poder tramitar su visa a los Estados Unidos
y ahí la tengo presentada, es un audio del 13 de febrero también del 2018. El segundo fundamento de hecho, presidente, tiene que ver con el apoyo de la supuesta organización criminal en la ratificación irregular del señor Chávez. Y acá tenemos 4 elementos a considerar, presidente. En primer lugar, la reducción de las exigencias académicas que establece la ley de la carrera fiscal. La ley de la carrera fiscal sostiene que para garantizar la idoneidad del candidato se requiere un mínimo de 70 puntos sobre 100. La Academia Nacional de la Magistratura establece un mínimo de 66 puntos sobre 6.